Un gran saludo y un gran abrazo de aquí de Colombia a este personaje que, bueno, que se fue, pero que sí sigue todavía con un poquito de una gran parte de su corazón allá con ustedes en el posgrado, muchachos, donde tuve las experiencias más fantásticas, de verdad, desde el punto de vista profesional, muchachos. Quiero primero felicitar al doctor Cabrera, a la doctora Livia, al posgrado de ginecología que han estado batallando a pesar de vicisitudes, muchachos, y esos tres personajes, el doctor Cabrera, la doctora Livia, el doctor Carlos Rodríguez, son un posgrado de sí, en sí decirlo. Entonces, si es humanamente posible el posgrado pudiese ser de tres personas, estos chicos, mire que lo mantienen bien, con buenos pilares y buenas bases. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar a hablar lo que es la parte de la amenaza de parto pretérmino. ¿Por qué elegimos el tema de amenaza de parto prematuro, amenaza de parto pretérmino? Primeramente porque es un tema bastante controversial, donde se presta para muchos y muchas conductas a veces como no muy lineadas en un solo norte, dependiendo de las escuelas, dependiendo del centro donde estemos y dependiendo de las instituciones en las que estemos, porque no siempre se le puede brindar al recién nacido las mejores condiciones, sobre todo cuando es prematuro. Muchas veces nosotros cuando estamos en ginecología, en nuestra propia experiencia empieza recién entrado, bueno, un parto prematuro, esa puede parir, no hay problema, esa pare. El problema no es que para, el problema es, muchachos, ¿qué ustedes van a hacer con el recién nacido una vez que para? Porque no es que para la paciente y nos la damos la mano y eso es asunto de pediatría, no. Es qué vas a hacer con el bebé y qué pudiste hacer con ese bebé o con ese feto antes del nacimiento. Y si en realidad tomaste la conducta adecuada y que le benefició tanto al feto como a la madre. Primeramente, entonces vamos a empezar por aquí, chicos. Desde el punto de vista de epidemiología, el trabajo de parto pretérmino y el parto pretérmino en el mundo más o menos tienen una relación aproximadamente un 5 a 10% de todos los nacimientos. La amenaza de parto prematura per se presenta aproximadamente 8 o 10% de los casos. El problema es la alta mortalidad neonatal que tienen los partos prematuros. ¿Qué sucedió acá? La OMS en el 2005 detecta una alarma y te dice, espera, ¿por qué hay tantos recién nacidos fallecidos? Se detectaron aproximadamente 12.9 millones de partos prematuros. Eso fue aproximadamente 9.6 de todos los nacimientos a nivel mundial, de los cuales 0.9 millones estaban en la parte de Latinoamérica y el Caribe. Constituyó 70% de la mortalidad neonatal el parto pretérmino. 50% con malformaciones con alteraciones neurológicas. No solamente, ojo, alteraciones neurológicas allí, sino las secuelas que quedan del parto pretérmino de estas alteraciones neurológicas y lo que le estás garantizando a esa persona como individuo en la sociedad. ¿Okay? Entonces, ese tipo de relaciones se hacen porque para los gobiernos es extremadamente costoso y difícil mantener un ciudadano que no sea capaz de mantenerse por sí solo hasta que la madre deje de mantenerlos. Entonces, eso ha sido un problema bastante severo acá. Bueno, chicos, ¿qué es un parto prematuro? Según la OMS, te dice es un recién nacido vivo antes que se haya cumplido la semana 37, o sea, 36 semanas, 6 días de gestación. Y lo clasifican de esta manera: prematuros extremos, menos de 28 semanas. Dentro de los prematuros extremos había una parte que era previable, que era menos de 24 semanas. Muy prematuros, entre las 28 y 32 semanas. Prematuros moderados a tardíos, que es entre las 32 y 37 semanas o 36,6. ¿Cuáles son las complicaciones a corto plazo? ¿Qué es lo que pudiésemos esperar en las primeras 24 o 72 horas en un embarazo o un parto prematuro? Primero, síndrome de dificultad respiratoria recién nacido y hemorragia interventricular son las dos primeras que pudiésemos esperar. Se ha observado también leucomalacia periventricular, casos de enteritis necrotizante, displasia broncopulmonar, sepsis y persistente arterioso. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú estás en una medicatura rural, si tú estás haciendo tu artículo 8 y vas a atender, o te vas para un área rural como ginecobstetra y decides tener o atender un parto prematuro, tienes que tomar en consideración que te puede hacer una de estas causas en las primeras 24 o 48 horas. ¿Ok? Tienes que estar preparado. Entonces, no es el hecho de que la paciente pueda parir, es el hecho de que tú estás en la institución o estás en las condiciones como para garantizarle a ese recién nacido lo mejor para que lleves por lo menos o extienda la sobrevida
y no forme parte dentro de tu estadística de mortalidad perinatal, ¿ok? O neonatal. Los efectos a largo plazo, bueno, tenemos parálisis cerebral, retardo mental, retinopatía del prematuro. Ojo, aquí no estamos tocando los trastornos conductuales, ¿ok? Hay una gran parte de las evaluaciones psiquiátricas que tocan como antecedente ver si el bebé tuvo algún problema, algún sufrimiento fetal o fue prematuro, para asociarse a trastornos cognitivos y problemas conductuales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque desde el punto de vista de control prenatal es la piedra angular para determinar si la paciente tiene un riesgo de ser amenaza de parto pretérmino, desde el control prenatal. Entonces, lo primero que hay que hacer, señores, es ver si la paciente tuvo antecedentes de parto prematuro. Existe una probabilidad de entre un 40 y un 50% que me lo vuelva a hacer en este embarazo. O sea que yo necesito saber de esa paciente cuál número de gestas, qué pasó con el parto anterior, nació pretérmino, no nació pretérmino, fue ruptura prematura de membrana, no fue RPM, cuánto pesó, si tengo la duda de la edad gestacional, más o menos, cómo fueron las condiciones de ese parto. Si ella me dice, no, fue un bebé que pesó 2 kilos 100, o era un RCU o era un prematuro, de entrada se lo digo. Entonces, ya tenemos por ahí la sospecha si la paciente no es lo suficientemente clara. Paciente con abortos recurrentes, más de 3 partos, pacientes con malformaciones uterinas o con úteros arcuatos, por ejemplo, miomas submucosos, sobre todo miomas de gran tamaño, pacientes con conización en las cuales se ha extirpado una parte importante del cervix, generalmente tienden a ser más riesgosas para parto prematuro. Entonces, el hecho, si tú tienes una paciente que te diga, no, yo tuve antecedentes de un I3, me hicieron un cono hace 5 años, ojo, ese cuello no tiene la misma dimensión que un cuello que no ha sido tocado, ¿ok? Eso es un riesgo para parto prematuro. Desgarros cervicales y, ojo acá, peso pregestacional menor a 45 kilos. Toda paciente que tenga un índice de masa corporal menor a 19 pregestacional tiene riesgo de hacer amenaza de parto prematuro. Ustedes pueden jurarlo que después de las 25 o 28 semanas empieza con la sintomatología de parto prematuro. Que haya tenido insuficiente ganancia de peso o pérdida de peso. Esto se ve todo, sobre todo durante el primer trimestre. Y en pacientes, por supuesto, desnutridas. Desde el punto de vista demográfico, ¿dónde lo vamos a ver? En edades extremas. Depende también de lo que es el estilo de vida. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver el estilo de vida? Te digo algo por experiencia propia. Aquí las pacientes embarazadas trabajan igual. Tengo un grupo de pacientes a los cuales trabajan mi EPS que son afiliadas, son aseadoras. Hay las que no son aseadoras, son por ejemplo secretarias. Pregúntale, señora, ¿usted cómo hace para trasladarse al trabajo? No, yo me voy en moto. Es muy distinto, ¿ok? Eso es muy distinto a que tengas un carro y te traslades. No, yo voy en moto más o menos como 1 hora diariamente para llegar a mi trabajo. Esto aquí es muy frecuente. Si la paciente es madre soltera, entonces son cosas, pequeños detalles, muchachos, que hay que preguntarles a las pacientes. Cualquier hábito o conducta, tabaquismo, drogadicción, alcoholismo, o si la paciente está sometida a estrés físico o psicológico. La drogadicción es un punto que hay que preguntar. Allá todavía es tabú, allá. Tú preguntas acá, señora, ¿usted qué así relajado, qué consume? Marihuana, doctor. Sin complicaciones, viejo. De una te dicen. Son más abiertos en esa parte. Desde el punto de vista de complicaciones médicas, señores, las que están más asociadas a partos pretérminos son la hipertensión, diabetes mellitus, desnutrición, anemia, sífilis, nefropatías y cardiopatías. Entonces, todas estas series de complicaciones, si esta paciente las presenta, pueden asegurar que por lo menos a mitad del embarazo me van a hacer la amenaza de parto. Las complicaciones obstétricas, señores, pacientes con preeclampsia, con diabetes gestacional, con ruptura prematura de membranas ovulares, presentación fetal anómala, presentación podal y con transverso, embarazos múltiples, hemorragia en segunda mitad del embarazo o polidramios, te pueden hacer la amenaza de parto. O sea, muchachos, hasta ahora nosotros no hemos tocado a la paciente. Hasta ahora, simplemente con el interrogatorio, estamos metiendo a la paciente como una paciente de riesgo. Ojo, esta señora es una paciente de riesgo para amenaza de parto prematuro. Cuidado con eso. Entonces, solamente con interrogarla. La base de todo esto, señores, es el control prenatal. La mayoría de las causas de amenaza de parto prematuro, salvo las idiopáticas, se te pueden tratar o se pueden identificar desde el control prenatal, ¿ok? Muchachos, este cuadro de Escobar Padilla me gustó mucho
porque él hace aquí una relación con respecto a la distribución de grupo etario y amenaza de parto prematuro. Él observó acá que en las pacientes, por supuesto, hubo la mayor distribución de pacientes en lo que es la edad fértil, 20 años, 35 años, hasta por ahí, la mayor distribución. Pero vean, observen en las pacientes entre 15 y 19 años. 59% de las pacientes hicieron a parto prematuro. Vean acá, entre las 40 y 44 años, 94% de las pacientes. Entonces, el grupo etario sí implica en que la paciente, y mira acá, mayor de 35 años, más del 50%, más del 60%, 63%. Entonces, el grupo etario está directamente relacionado con el riesgo de amenaza de parto prematuro. Esta gráfica, él hace una relación con respecto a las causas. Si bien la distribución del número de casos no es exactamente igual, observen acá. Todas las causas, excepto el control prenatal, tuvieron por encima del 60% para incidencia de parto prematuro. Estamos hablando antecedente de parto prematuro, placenta previa, eclampsia, embarazo gemelar, oligohidramnios, alcoholismo, tabaquismo, RPM, ITU o infecciones del tracto urinario. Dentro de las causas infecciosas es una de las primeras, al igual que la cervicovaginitis. Pero hay un dato importante, muchachos, y es que el control prenatal, vean, casi 50% de las pacientes que hicieron el parto prematuro no tuvieron un control prenatal adecuado. O sea, ahí, cuando la OMS dice que estas causas son evitables, ahí la OMS inmediatamente ataca por la parte de la prevención. Desde el punto de vista de fisiopatología, muchachos, existen 4 factores fundamentales. Factores neuroendocrinos, factores miometriales, factores fetales y factores cervicales. Los factores cervicales, recuerden que el cuello uterino está formado por fibras elásticas, fibra colágena, agua, casi nula fibra muscular. ¿Qué es lo que sucede acá? Que el proceso de dilatación del cérvix es básicamente un proceso inflamatorio. Tiene que haber la liberación de citoquinas, tiene que haber la activación de proteasas, de elastasas, rupturas de las fibras colágenas y elásticas y deshidratación del cuello para que ocurra la dilatación. Entonces, esto nos dice que el componente infeccioso en la parte como factor cervical y uterino es importantísimo acá. Entre los factores fetales tiene que haber un balance allí para que se mantenga la progesterona por encima del estrógeno y se mantenga el embarazo acá, hasta que el bebé dé la señal que diga, bueno, ya estoy a término, o hay algo que no está funcionando bien, se libere la señal y empieza entonces a perderse ese equilibrio, claro, sumada a una serie de factores inflamatorios que hacen que empiecen las contracciones uterinas, ¿ok? Los factores miometriales propiamente dichos por la dilatación del músculo, la distensión del músculo uterino en caso de oligohidramnios, perdón, de polihidramnios o de fetos grandes o de gestaciones múltiples, ¿ok? Esto ocurre también al aumento o el incremento de la sensibilidad de los receptores de la oxitocina y a la liberación de prostaglandina. De manera indirecta, causa entonces el aumento de las contracciones uterinas. Y por último, la parte neuroendocrina, que es la liberación de oxitocina como tal. ¿Se pudiese hacer entonces una causa de parto prematuro iatrogénica? Sí. Recuerden lo que es el reflejo de Ferguson, muchachos. Imagino que el doctor Cabrera se lo insiste muchísimo en la parte de estimulación cervical, que hace que estimula el eje hipotálamo hipófisis, libera oxitocina y hace que libere la contracción, que se produzca la contracción. Cuando ocurre esto de manera repetida y la contracción es lo suficientemente efectiva, la misma contracción hace que el polo cefálico, en el caso del que se está en una presentación cefálica de vértice, haga presión sobre el cuello, haciendo entonces un feedback positivo. De tal manera que ahí tienes, de manera contactos reiterativos, la amenaza de parto prematuro iatrogénica. ¿Ok? Ok, hay algo que quiero hacer ver acá, muchachos. Estos son un grupo de citoquinas derivables, pero TH1 y TH2. Citoquinas inflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. Bien, ¿qué sucede acá en el embarazo, muchachos? En el embarazo tiene que haber un muy sutil equilibrio de estas citoquinas para que el embarazo se mantenga, la madre no me agreda al feto, pero que no se quede inmunocomprometida como tal. Entonces, lo que no sucede en las pacientes con VIH, lo que no sucede en los ancianos, que el sistema inmunológico está casi completamente caído o muy disminuido, en el embarazo es selectivo. A nivel endometrial y a nivel sistémico hay ciertas citoquinas que se van a activar. Se ha determinado, por ejemplo, que la interleuquina 12 a nivel endometrial
se ha encontrado en pacientes que han sido propensas al aborto recurrente. Y se ha encontrado que en la amenaza de parto prematuro hay disminución de la interleuquina 6 como interleuquinas antiinflamatorias o como citoquinas antiinflamatorias. Entonces, vemos que la parte inmunológica acá es bastante importante, es muy compleja, pero es hermosísima. Entonces, muchachos, dentro de las causas etiológicas tenemos primeramente, por supuesto, idiopática. Y dentro de la idiopática tenemos a ver si dentro está la infecciosa, que a veces la ponemos como idiopática, pero en realidad es infecciosa por vaginosis. La iatrogénica, y bien especificado en este cuadro lo que son las posibles causas de amenaza de parto prematuro, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos al tema. Tenemos lo que es parto prematuro, amenaza de parto, trabajo de parto prematuro o pretérmino y amenaza de parto pretérmino, ¿okay? El parto pretérmino es el propio parto de nacimiento del bebé entre la semana 22 y la semana 36,6. ¿Qué ocurre en la semana 22? Si me nace un bebé en la semana 22, me voy entonces a la normativa del OMS. Veo si el bebé me pesa 500 gramos, menos de 500 gramos. Yo digo, entonces, esto no fue un parto prematuro, esto no fue un parto pretérmino, esto fue un aborto, ¿ok? Ojo con eso. En el trabajo de parto pretérmino, bueno, son la presencia de contracciones uterinas regulares capaces de modificar el cuello que se da entre la semana 22 y antes de la semana 37, 36,6. Y la amenaza de parto pretérmino es la aparición de contracciones más o menos regulares, una aproximadamente en 10 minutos, ya vamos a ver los criterios más adelante, que puede tener modificaciones escasas a nivel del cervix o no tenerla, que se dan a nivel de la semana 37. ¿Cuál es la evolución de esto? Va de acá hacia arriba, de la amenaza de parto, trabajo de parto y parto pretérmino. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué nos vamos a tener acá? Porque es acá donde podemos actuar. Ya en el resto ya es inevitable. Un trabajo de parto pretérmino ya va a parir y el parto pretérmino inminente, ni modo. Es acá donde nos vamos a detener. Primero, ¿cómo hacemos el diagnóstico, muchachos? El diagnóstico, como dije antes, comienza desde la historia clínica, detección de los factores de riesgo, manifestaciones clínicas de la paciente, cómo son las contracciones, si tiene modificaciones, el electroexamen físico, por supuesto, palpar la contracción o corroborar la dilatación o la modificación cervical. Y dentro de los paraclínicos ya vamos a revisar acá cuáles son los de mayor utilidad. ¿Cuáles son los criterios que tenemos entonces, muchachos? Tenemos que tener un embarazo entre la semana 22 y la 36,6 o 37 semanas, primeramente. Segundo, si el feto es clínicamente pequeño, asumimos que es prematuro hasta no demostrar lo contrario, ¿ok? Si no podemos demostrar la maduración pulmonar o si no podemos demostrar la edad gestacional, que es un embarazo de término, hasta ese momento consideramos un feto pequeño como prematuro. Es mejor meterlo allí, ¿ok? Contracciones uterinas, que tengas 3 contracciones en 30 minutos, o sea, una contracción en 10 minutos, 8 contracciones en 1 hora, y que esta sintomatología persista por más de 1 hora. Señora, ¿desde cuándo empezaron los dolores? Es muy difícil que la paciente te vaya a decir, doctor, y te llegue a la consulta de urgencia, de emergencia, y te diga, no, pero yo tengo 3 contracciones en 10 minutos. Eso es mentira. Pero por lo menos, más o menos, ¿desde qué tiempo siente los dolores? Y desde que la paciente entra al momento de consultorio, señora, usted va a contar cuántas veces le da los dolores mientras yo le estoy haciendo la historia, mientras yo la estoy atendiendo. O señora, ¿cuántas veces sintió el dolor desde que está sentada ya esperando? Cambios cervicales, que tenga un borramiento más del 50% y que tenga por lo menos más de 1 centímetro de dilatación. Evidenciar los cambios cervicales por el ultrasonido, ¿ok? ¿Cómo vamos a evidenciar esto? Esto se hace más que todo por la cervicometría, muchachos. La cervicometría es una herramienta importantísima al momento de diagnóstico de amenaza de parto prematuro y de pronóstico. ¿Cómo vamos a hacer una cervicometría? Que es simplemente una ecografía transvaginal, una medición del cuello, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los valores? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una cervicometría, muchachos? Es uno de los principales paraclínicos que debemos hacer casi que de manera inmediata. Si hay un ecógrafo con un traductor transvaginal es de fácil acceso, es rápido, no necesita digamos, un adiestramiento tan exhaustivo, o sea que se puede adiestrar a un personal de médico general para que haga por lo menos la cervicometría en el momento de una urgencia, una emergencia para el diagnóstico. ¿Qué es lo que sucede del tacto, muchachos? Cuando ustedes hacen el tacto para saber si está dilatando o no, tienen que introducir los dedos por el canal cervical. En la cervicometría no.
En la cervicometría, el transductor no se va a meter en el canal no cervical. Entonces, eso es un mundo de diferencia con lo que respecta a manipulación cervical, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué hacemos, muchachos? Ubicamos el plano sagital con el transductor transvaginal, ¿ok? Ubicas principalmente la línea media y tienes que observar lo que es el orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Tiene que verse a su longitud todo lo que es el canal cervical, ¿ok? Vean que no se va a tomar la medida desde el cuello que parte de acá, sino desde el fondo del OCE e igual en el OCI, ¿ok? Y más o menos ver la distancia que mide el cérvix. ¿Cómo debe hacer? Para hacer una cervicometría adecuada, tienes que tener por lo menos 67-75% de la imagen. Vejiga materna vacía, tienes que por lo menos tardar un periodo de 3 minutos en caso de que te aparezca una contracción. Puedes hacer presión sobre la altura uterina, decirle a la paciente que puje o que tosa mediante la maniobra de Valsalva y ves si hay embudo. Ya vamos a hablar de esto ahorita. Identifica los puntos de reparo, muchachos. Orificio cervical externo, orificio cervical interno, que se vea el canal todo cervical, el canal cervical y que tengas visualización del embudo. Ahora, ¿cómo vas a medir? Bueno, colocas los calipers entre el orificio cervical interno y el externo, ¿ok? Tienen que ser por lo menos 3 tomas, muchachos. De las 3 tomas vas a tomar la más corta. No importa que no sea la más bonita, pero es necesario la toma mínima, que es la más corta, que es la que vas a reportar, ¿ok? Observen acá. Entonces, colocas en el borde inferior el orificio cervical interno, vea que no se va hasta acá, sino hasta el fondo del OCE, y de ahí hace su medición. Entonces, tenemos un plano sagital, vemos los orificios y vemos el canal cervical en su extensión. Entonces, si vamos a hacer cervicometría, tenemos que saber lo que es una embudización, ¿ok? Entonces, es la apertura del orificio cervical interno que se ve desde el punto de vista ecográfico. Generalmente, esta porción abierta o el embudo es lo que se va a llamar como tal funnel o embudo como tal, de funnel en inglés. La tunelización, que es lo que es el funneling, que es el porcentaje, es como ese embudo que diseca el canal cervical. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de medir y eso más o menos nos va a dar una apreciación de más o menos qué tanto se ha cortado el cuello. Entonces, aquí tenemos, desde el punto de vista gráfico, la longitud del canal cervical completo, y aquí tenemos lo que es el embudo. Vean cómo el embudo ha disecado. Si el cuello estaba así anteriormente, vean lo que queda de longitud, es esto. Entonces, esta longitud que queda acá, señores, es lo que se llama longitud cervical funcional. Entre comillas, lo que queda de cuello. ¿Ok? Veas entonces, aquí tenemos, esto es lo que llamamos un embudo en T. Aquí todavía no hay mayor significancia en cuanto a la disección del canal endocervical. Posteriormente sigue el Y. ¿Ok? Va a lo que es el funneling en D. Y por último en U, donde ya lo que le queda al cuello es una telita nomás. Este es el peor pronóstico. El funneling en U es el peor pronóstico para una amenaza de parto prematuro. Entonces tenemos ya lo que es la longitud funcional, que es la porción del canal endocervical o el canal cervical que no ha sido invadido por el embudo, por el funneling. Podemos encontrar también un hallazgo que es bastante importante, que es el sludge o el barro intramniótico, que me pudiese hacer o sugerir algún signo infeccioso, que es una especie de barro que se va a ver a nivel de las membranas en la ecografía. Entonces, observen esto, muchachos. Si ustedes sacan la longitud del túnel y sacan la longitud funcional y la suman, les va a dar cuánto medía el cuello, o un resultado muy aproximado de cuánto medía ese cuello en un inicio. ¿Ok? Y ven lo que es el porcentaje de funnelización o tunelización. Por ejemplo, ves acá. Ves aquí el cuello entonces en toda su extensión. Ves acá donde se pone el caliper, en el orificio cervical interno, perdón. Y acá date cuenta que él no se va al cervix acá. Él se va es al fondo del OCE. Es acá donde vas a colocar el cuello. Porque este canal que se ve de acá, entre estos dos puntos, es lo que se llama longitud cervical efectiva.
Este es lo que yo le llamo con el cuello que cuentas. Ese es el cuello tuyo con el que estás contando. Hay una diferencia entre esta imagen y la otra. Y es que en esta imagen, el caballero acá empujó el cervix. Y es porque el transductor me lastimó. Entonces esto es un error común. Con el transductor, introduzcanlo de manera suave hasta que empiece el cuello. Cuando empiezan a ver cuello, ¿no?, sin presionarlo, hasta donde puedan verlo en toda acción. A veces hay unos cuellos lateralizados, entonces, pero buscarle la manera y no hacer esto, no presionarlo porque lo vas a comprimir y te va a desfanar, ¿sí? ¿Cómo vas a interpretar una cervicometría? Primero te recuerdo que vas a medir, si tienes un cuello así, recuérdate que no vas a medir de acá hasta acá, vas a medir es lo que te queda de cuello, ¿ok? Que es lo que está funcional ahí, lo que tiene pegado al cuello, el resto ya se fue. Esto es funerary. Si tú mides esto más esto, te da lo que el cuello medía anteriormente, pero con lo que cuentas es esto, es lo que tiene aguantado el embarazo prácticamente. Entonces, ¿cómo lo vas a interpretar? Si es mayor de 25 milímetros y está antes de la semana 28, se dice que es un cuello de bajo riesgo. Si está entre 15 y 20, perdón, entre 15 y 25, ¿ok? Ojo con esto, 25, perdón. Está entre la semana 28 y 31, se dice que es un cuello de riesgo intermedio. Y si está menos de 15 a la semana 32, es un cuello de riesgo alto, ¿ok? Por supuesto que si tienes un cuello menor de 15 en la semana 28, las probabilidades de que ese bebé nazca antes de la semana 30-32 son muchísimas, ¿bien?